J.P. Cook, Historia de historiadores en el siglo XIX, versión española de Ernestina de Champurrán, Ramón Iglesia, Fondo de Cultura Económica. Capítulo 2. Wolf, Boeck y Ottfried Müller. Mientras que Niebuhr estaba interpretando el Estado romano para el mundo moderno, el estudio de la civilización griega entraba también en una nueva fase. Tras la desaparición de la gran escuela de eruditos del Renacimiento a fines del siglo XVI, los estudios griegos decayeron rápidamente. Su renovación fue iniciada por Bentley y continuada por el triunvirato de Leiden, que integraban Esterhuis, Valkenhae y Rjukan. Sin embargo, los sabios holandeses se limitaron a la pura filología, se interesaban poco por la historia, el arte o la filosofía de los griegos. Hacia mediados del siglo XVIII, las excavaciones de Herculano y Pompeya despertaron un nuevo interés hacia la arqueología clásica. Obedeciendo este impulso, Winckelmann abandonó Dresde por Roma en 1758. Gracias a él, el arte griego, olvidado desde el Renacimiento, fue nuevamente reconocido como una revelación del espíritu de Grecia no menos elocuente que la literatura. Empezó un nuevo capítulo cuando Zoëga se instaló en la ciudad de Eterna en 1783 y siguió el ejemplo de Winckelmann, entrando en la iglesia romana. Como muchos estudiantes jóvenes, antes y después que él, el erudito danés soñaba con dominar toda la literatura de la antigüedad griegas. Empezó catalogando colecciones de monedas, investigó el origen de los obeliscos y consagró sus últimos años a los bajorrelieves clásicos. Aunque la muerte interrumpió su última empresa, esta constituye una de las obras fundamentales de la arqueología y sus láminas superan a todas las reproducciones anteriores, así como su texto revela un amplio conocimiento de la mitología y la religión griegas. Si bien nunca escribió una obra popular, su saber y su facultad crítica le otorgan un lugar junto a Winckelmann y Visconti entre los fundadores de la arqueología científica. Su obra y sus ideas se difundieron gracias a su discípulo Welcker, que publicó una edición alemana de los bajorrelieves, coleccionó sus cartas y publicó un volumen de sus disertaciones. Su obra consiste en haber aplicado a la arqueología el criterio estricto que hasta entonces se había reservado a la filología. Mientras en Roma se estudiaba e interpretaba el arte griego, en las universidades alemanas resurgían los estudios griegos. Antes de mediados de siglo, Christ dictaba en Leipzig conferencias sobre la arqueología clásica, pero fue sobre todo en Gotinga donde empezó a ensancharse el horizonte. Gessner estudió el arte y las antigüedades, así como la literatura del mundo antiguo, y fundó el primer seminario filológico. Al morir Gessner, le gobernó el gobierno de Hannover. Invitó a Rjukan para que le sucediera. El gran erudito de Leiden se negó a esto, pero recomendó a Heine, que había conocido a Winckelmann en Dresde y escuchado las enseñanzas de Christ y de Ernesti. Se siguió su consejo y Heine inició media centuria de fructuosa enseñanza. Por primera vez se embarcó en unas conferencias todo el campo de la vida clásica. Su curso arqueológico está basado en Winckelmann y el que profesó acerca de las antigüedades clásicas contenía una buena parte del material histórico. Aunque no produjo ninguna obra de primer orden y le faltaba erudición exacta, y aunque se sobrevivió, su labor fue inmensa. Fue el primero en comprender y revelar la filología clásica como un conjunto, fundó la concepción histórica de las antigüedades y las instituciones de la mitología y la religión. Pero su mayor obra consistió en sus discípulos, de los cuales se calcula que más de 300 fueron maestros. Entre ellos está Zoëga, los Schlegel, Thiersch, Guillermo de Humboldt, Bunsen, Brandis y Lachmann. Debemos una encantadora biografía
del gran maestro a su discípulo, colega y yerno Girén, que lo describe como amigo y consejero de la juventud estudiosa. Primero, sin duda el más grande de los discípulos de Heine fue el que menos le debía. Cuando Wolff llegó a Gotinga en 1777 a los 18 años, ya dominaba varios idiomas antiguos y modernos y solicitó matricularse como estudiante de filología. Se le dijo que solo había 4 facultades, teología, derecho, medicina y artes, y que debía ingresar en una de ellas. Insistió y fue inscrito como deseaba, pero aunque vio satisfecho su deseo, Heine le decepcionó grandemente. Acudió a las conferencias sobre la Ilíada, pero pronto dejó de asistir a ellas. A pesar de su juventud, comprendió que el profesor no era un crítico textual y que su manera de tratar la literatura clásica era la más estética que científica. 2 años después abandonó Gotinga y 4 más tarde obtenía una cátedra en Halle, a la edad de 24 años. La enseñanza de Wolff durante sus 23 años de residencia en Halle infundió una nueva vida a los estudios clásicos en toda Alemania. Fue el primero en concebir la filología clásica como una ciencia en sí misma. Cuando Guillermo de Humboldt la definió como, entre comillas, el conocimiento de la naturaleza humana tal como ésta se muestra en la antigüedad, cierre comillas, resumió la interpretación familiarizada por Wolff. Sus conferencias eran extraordinariamente estimulantes y sus alumnos se lo agradecían con la más entusiasta devoción. Goethe acudió desde Weimar para oírle. El busto de Lessing se erguía en su sala de conferencias personificando el espíritu de la investigación crítica. Sus cursos abarcaron todos los sectores del mundo clásico: literatura, antigüedades, geografía, arte, numismática y una introducción general a los estudios clásicos. Algunos de estos se publicaron después de su muerte, según los apuntes de sus alumnos, aunque reproducidos de modo imperfecto, demuestran su inmenso conocimiento en todos los terrenos del saber clásico y la erudición moderna. Mientras los claros y agudos comentarios nos ayudan a imaginar el efecto que producían. Sin embargo, no contamos solo con las notas de sus oyentes para conocer la concepción que tenía Wolff de la antigüedad. Cuando la invasión francesa de 1806 motivó la clausura de la universidad y la dispersión de los profesores, Goethe insistió en que aprovechara sus forzados ocios para escribir. Siguió el consejo y escribió su espléndido fragmento sobre los estudios clásicos. Declara haber sentido la necesidad de un resumen hacia el empezar su curso en 1783. Deseaba elevar el conocimiento de la antigüedad a la dignidad de ciencia filosófica histórica. Debemos evitar la mera acumulación de detalles sin tener una idea del espíritu que los liga en un todo. Este noble ensayo, que exhala igual profunda veneración hacia el estudio de la antigüedad clásica que la, entre comillas, carta a un joven filólogo, cierra comillas, de Niebuhr, inspiró a maestros y programas de trabajo durante un siglo. El libro más celebrado de Wolff, Los Prolegómenos a Homero, es uno de los libros fundamentales del mundo moderno. Habiéndole pedido que revisara el texto de Homero para una nueva edición escolar, intentó escribir un breve prefacio, pero la introducción se convirtió en en un libro de 200 páginas que se publicó en 1795. Los eruditos de Alejandría habían creído, por lo general, que los poemas homéricos alcanzaron su forma definitiva varias generaciones, sino siglos después de haber sido compuestos. Y Perisonius, Vico y otros escritores modernos confirmaron esta opinión. El notable trabajo de Robert Wood sobre el genio de Homero, publicado en 1769, fue traducido al alemán, y la tesis en que sostenía que la escritura no se conoció hasta mucho después de haber sido creados los poemas se convirtió en la piedra angular del edificio erigido por Wolff. La edición hecha por Villauson de un manuscrito veneciano de la Ilíada, que revelaba grandes diferencias respecto al texto comúnmente aceptado, confirmó su convicción de que se trataba de la obra de diversos bardos. La idea de la transmisión oral fue bien aceptada por una generación que había saludado a Ossian como un eco del mundo celta primitivo. La hipótesis wolffiana se funda en la ausencia de la escritura para fines literarios antes de Solón. En esas condiciones era imposible la composición y transmisión de una epopeya extensa. El Homero que conocemos es la fusión de varios poemas de diversos autores, probablemente del tiempo de Pisístrato. En el intervalo, los rapsodas introdujeron muchos cambios y los editores hicieron otras modificaciones conforme al gusto de su tiempo.
Es muy probable que muchos de los cantos originales fuesen de un poeta llamado Homero. La maestría con que Woolf trata el asunto, más que su originalidad, hace memorable su obra. Arrojó raudales de luz no solo sobre el origen de los poemas homéricos, sino también sobre la naturaleza de la poesía épica en general. La traducción de Voss había hecho familiar a Homero y los prolegómenos produjeron gran sensación en toda Europa. Desde que Bentley había echado abajo las epístolas de Phalaris, no se había conocido nada semejante. Runken, a quien como entre comillas príncipe de los críticos iba dedicado el libro, sintió quebrantada su fe en la unidad de los poemas aunque era demasiado viejo para ceder. Voss, cuya opinión pesaba mucho, la desechó. Schiller observó sarcásticamente que cada una de las 7 ciudades que se disputaban a Homero podía ya recibir su parte. Goethe, que en un principio acogió bien la idea, volvió después al campo tradicionalista. En ciertos medios se habló de, entre comillas, impiedad. Por otra parte, Guillermo de Humboldt y los Schlegel, Ilgen y su más grande discípulo, Gottfried Hermann, encomiaron la obra como original y convincente, a la vez que declararon que serviría de norma a todos los futuros editores. Dos voces de gran influencia apoyaron sus conclusiones, aunque negaron su originalidad. Herder declaró que había creído siempre que Homero era una constelación, y la Ilíada y la Odisea, obra de distintas manos, añadiendo que había llamado la atención hacía mucho tiempo sobre la distinción entre poesía natural y artificial. Heine fue más lejos y acusó a Woolf de apropiarse las ideas de su viejo maestro. La negación de su originalidad irritó a Woolf y la acusación de plagiario provocó su ira. En una serie de cartas abiertas a Heine, declaró que su viejo maestro no había aludido jamás a la creencia que la obra sostenía. Fue en Woolf una debilidad moral el que le preocupase más afirmar su originalidad, que era menor de lo que pretendía, que subrayar la escrupulosidad y el método en los cuales superó a todos sus predecesores y críticos. Aunque su principal afirmación respecto al uso tardío de la escritura ha sido refutada y el pequeño volumen latino es hoy solo leído por los especialistas en Homero, contribuyó más que ningún otro trabajo a iniciar el movimiento crítico que había de elevar al siglo XIX por encima de los anteriores. Con la clausura de Halle, a causa de la invasión francesa, la carrera triunfal de Woolf como profesor llegó a su fin. Naturalmente, Humboldt deseaba tener el más grande erudito clásico de la época en la nueva Universidad de Berlín, pero aunque dio ocasionalmente algunas conferencias, su carácter estaba agriado y había perdido el don de interesar a sus oyentes. Sus discípulos continuaron su obra, y entre estos hay que contar algunos que nunca lo fueron en el sentido académico de la palabra. Humboldt fue encaminado por él a los estudios griegos, asimiló su punto de vista respecto a la antigüedad y lo interpretó ante el mundo, y a través de Humboldt le llegó a Schiller la magia del mundo griego. La deuda de Goethe fue confesada repetidamente por el poeta mismo. Los clásicos penetraron la conciencia del pueblo alemán principalmente por medio de los poetas. 2. El sucesor de Woolf a la cabeza de los estudios griegos fue su discípulo Bloch, que combinó la exactitud metódica de su maestro con un interés por la especulación que lo capacitó para penetrar en su terreno cuya clave no había poseído ningún filólogo antes que él. Salió de Halle en 1806 a los 21 años y se hizo profesor de filología griega en Heidelberg. Siempre consideraba sus 4 años en la vieja universidad a orillas del Neckar como la edad de oro de su vida. Era consciente de su capacidad, triunfó como profesor y se vio rodeado de compañeros afines. Heidelberg era en aquellos momentos la ciudadela del romanticismo. El principal profesor de estudios clásicos era Croisa, al que Bloch llamado 50 años más tarde, entre comillas, mi bienhechor, y entre sus mejores amigos estaban Brentano, Arnim y Giorres. Durante su residencia allí publicó estudios sobre Platón y los trágicos y empezó su obra sobre los metros de Píndaro, que hizo a este poeta inteligible hasta el mundo moderno. Siguió el precedente sentado por Woolf, dando un curso enciclopédico. Su fama se difundió rápidamente y en 1810 emigró a la nueva Universidad de Berlín, que honraría durante 56 años y con la cual su nombre está más inseparablemente ligado que el de cualquiera de los otros hombres ilustres que enseñaron entre sus muros. No era un gran conferenciante, pero cuando sus oyentes se acostumbraban a sus métodos aprendían a disfrutar de sus clases extraordinariamente.
Mientras abarcaba en detallados exámenes todo el campo de la filología clásica, su curso general fue tal vez el que ejerció mayor influencia. Sus notas para el curso, que dictó 26 veces, crecían continuamente y una versión completa y auténtica de esas célebres conferencias se publicó después de su muerte. Reconociendo con agradecimiento el genio de su maestro, consideraba las clases de Wolff eran demasiado atómicas y que no relacionaba suficientemente los diferentes sectores del estudio. Después de explicar que una enciclopedia debe ser un todo, no un conglomerado, procedió a revisar la cronología de la vida, el comercio, la religión, la ciencia, la literatura y la filosofía. Su libro es aún uno de los guías más seguros para el estudio serio de la antigüedad clásica. Dedicó sus primeros años en Berlín a estudiar de preferencia la vida económica de Grecia, que había sido casi completamente descuidada. Compuso una disertación sobre las minas de plata de Laurium para la Academia y en 1817 publicó su mayor obra, La economía pública de Atenas. Revisado en 1851, aparecía una tercera edición aumentada en 1886. En el centenario del autor, el libro sigue siendo indispensable. A diferencia de Niebuhr, avanza paso a paso asegurando sus conquistas contra el ataque del flanco. Es la única obra histórica alemana escrita antes de Ranke que no ha sido superada y que continúa en constante uso. Dedicada a Niebuhr, realizaba para Atenas la resurrección que Niebuhr había verificado para Roma. La realización suprema de Bioch consistió en transformar la filología clásica en una ciencia histórica. El prólogo declaraba que la ciencia de las antigüedades helénicas estaba aún en la infancia. Un examen de todo el campo se hacía más necesario a medida que más estudiantes se enfrascaban en menudas investigaciones filológicas. La inmensa obra de Atenas solo había sido posible gracias a la fuerza física, que a su vez se apoyaba en la economía pública y privada del Estado. A fines de las guerras médicas, el sistema financiero se hallaba plenamente desarrollado, mientras la conquista macedónica implicaba nuevas transformaciones. El libro describe detalladamente el periodo intermedio, el dinero necesario para el servicio público y la relación entre la tributación y los medios del pueblo no podían determinarse sin conocer los precios de los artículos y los salarios del trabajo, para lo cual escasean datos y testimonios. Sigue la investigación de la cantidad de moneda en circulación y de la producción gradualmente en aumento de los metales preciosos. Se examinan los precios de la tierra, las minas, las casas, los esclavos, el ganado, la ropa y los alimentos, llegando a la conclusión de que los artículos de primera necesidad eran baratos y los salarios bajos, debido a la labor de los esclavos y la presencia de residentes extranjeros. Sigue una discusión acerca de los gastos públicos y de sus fines: defensa, servicio civil, asambleas, policía, administración de justicia, edificios, religión, celebración de fiestas y socorro a los pobres. Además de esos gastos normales, la frecuencia de las guerras ejercía una influencia perturbadora. Los ingresos ordinarios procedían de la propiedad del Estado: minas, aduanas, capitación, derechos legales, multas, incautaciones, con el suplemento del tributo que pagaban los aliados. Los ingresos extraordinarios requeridos por las guerras salían de un impuesto especial sobre la propiedad, una contribución arbitral o de empréstitos. Bioch empieza y acaba su trabajo advirtiendo que no debemos considerar a los griegos como más prudentes o mejores que nosotros. Sus asuntos pecuniarios no estaban en ningún modo libres de mancha. Los estadistas procuraban siempre descubrir algún método gracias al cual se pudiera mantener al pueblo mediante los ingresos públicos mejor que con el trabajo individual. Se gasta demasiado en soldados, las posesiones extranjeras estaban mal administradas, se oprimía a los aliados, la depravación y la corrupción morales medraban incluso durante el periodo más brillante del más brillante estado. Abre comillas: los griegos, con toda perfección de su arte y toda la libertad de su gobierno, eran más desdichados de lo que comúnmente se cree. Incluso en su época de gloria, llevaban dentro de sí los gérmenes de la destrucción que había de caer sobre ellos. La economía pública de Atenas ponía por primera vez ante el mundo moderno la vida cotidiana de un estado de la antigüedad. Con una masa de indicaciones aisladas, Bioch construía
un cuadro completo. Su punto de vista era histórico, no estético. Su único fin, el obtener una reconstrucción objetiva de un mundo desaparecido. Su obra, como la de Winkelmann, abría nuevas perspectivas. Quedaba revelado todo el organismo económico del Estado ateniense y por vez primera resultaba posible una visión realista de la civilización griega. Aunque se le acusó de confundir la riqueza con metales preciosos y se discutió su cálculo acerca de la población, nadie le ha disputado nunca su derecho al rango de autor del primer trabajo de la historia de Grecia que tiene carácter científico. 20 años después publicó un volumen que puede considerarse como continuación de aquel sobre los pesos y medidas de la antigüedad. Al estudiar la colección de monedas en el Museo de Berlín descubrió una relación inesperada entre distintos países. El libro discute detalladamente una serie de temas a los que solo había aludido en su anterior trabajo y abarca el conjunto del mundo antiguo. Como todos sus escritos, combina una enorme capacidad para la investigación minuciosa con una amplia visión y brillantes generalizaciones. Su estudio de los pesos, medidas y monedas de Grecia, Italia, Sicilia, Egipto, Palestina, Fenicia y Babilonia no solo fundó la metodología comparada, sino que reveló las relaciones entre las naciones desde el Tíber al Éufrates. Y la unidad de la civilización en los estados mediterráneos. Su exacta y cuidadosa erudición puede juzgarse comparando este trabajo con el Tratado de Giren sobre la industria y el comercio en la antigüedad. 2 años más tarde utilizó el descubrimiento de algunas inscripciones para explicar la naturaleza y administración de la marina atenienses. Al escribir La economía pública de Atenas, encontró una de sus más valiosas fuentes en las inscripciones. La Academia de Berlín había sido reorganizada por los Humboldt casi al mismo tiempo en que se fundó la universidad con la cual ha trabajado desde entonces en la relación más estrecha. Bloch creía que su finalidad era llevar a cabo empresas demasiado vastas para las fuerzas o los recursos de los eruditos aislados, y se iniciaron diversas tareas colectivas. De estas, la más importante fue sin duda el plan de una colección de inscripciones griegas. Las inscripciones del cercano oriente habían sido copiadas por los viajeros desde Ciriaco de Ancona en el siglo XV en adelante, pero su número era pequeño y las colecciones de Grütter y sus sucesores eran sobre todo latinas. Documentos auténticos estaban a menudo imperfectamente copiados y las falsificaciones eran comunes. Formón, enviado por la Academia de Inscripciones a Grecia, falsificó mucho de lo que encontró destruyendo o enterrando las originales para evitar su descubrimiento. Los emisarios de la sociedad de dilettanti fueron más concienzudos, pero no surgió ningún Haeckel para separar el grano de la paja, haciendo que las inscripciones dispersas en innumerables publicaciones pudieran utilizarse para las necesidades de la erudición. Por tanto, Bloch tuvo una inspiración feliz cuando en 1815 propuso la formación de un corpus de inscripciones de la antigüedad, empezando por las de lengua griega. Se concedieron fondos con la esperanza de que la empresa se llevase a cabo en 4 años, llenando un gran volumen o dos pequeños. Ni Bloch ni la academia se dieron cuenta de la magnitud de la empresa. El trabajo sigue aún su curso y ha costado más de 10 veces la suma originalmente calculada. Por emprender esa tarea, la academia prestó al estudio de Grecia el mayor servicio que jamás haya recibido. En el legado de los antiguos, las inscripciones tienen casi la misma importancia que sus edificios, su escultura y sus escritos. Arrojan nueva luz sobre temas familiares e iluminan regiones a las que no llega claridad de ninguna otra procedencia. Se fijó el límite de la fundación del Imperio Oriental nombrándose para llevar a cabo la empresa una comisión dirigida por Bloch. Su principal finalidad consistía en coleccionar, clasificar y explicar las inscripciones ya conocidas, aunque se discutió mucho el envío de las especialidades para comprobar los originales y descubrir nuevo material. Esto no figuró en la primera línea del programa. El peso mayor de la vasta empresa a París y a Londres prestaron muy poca ayuda. En 1825 apareció la primera parte y en 1828 estaba completo el primer volumen. Ordenó sus inscripciones como Haeckel sus monedas geográficamente y en general se aprobó su selección, pero la erudición del volumen fue duramente atacada por Gottfried Hermann, que seguía la tradición inglesa y holandesa de la filología pura.
como todos los demás, declaró que había puesto sus esperanzas en la edición, pero que éstas se veían defraudadas. Acusó a Biot de haber descifrado mal un gran número de inscripciones, manifestando que no se podía aceptar sin verificación alguna parte del trabajo. Como es natural, a Biot le molestó esta condenación en bloque y se defendió vigorosamente. Sostenía que no había nada útil en aquella crítica excepto algunas sugestiones respecto a las lecturas que de todos modos tendría que seguir siendo siempre dudosas. Entre comillas, he estudiado inscripciones durante muchos años, añadía, cosa que él no ha hecho, cierra comillas. Hermann replicó y sus discípulos de ambos contendientes entraron en la lisa. En realidad, la lucha no se desarrolló solo entre los dos eruditos, sino entre escuelas rivales. El profesor de Leipzig creía que los estudios lingüísticos eran la médula de la filología, pues solo podían plantearse otros problemas a través de la interpretación lingüística. Poco conocía y le interesaban la política, el arte, la religión y la filosofía del mundo antiguo. No tenía concepto alguno acerca del desarrollo histórico. Con semejantes ideas, era natural que considerara que Biot y sus discípulos ponían en peligro la filología por subordinarla a otros estudios y que exagerase la importancia de los errores. Solo 20 años después, los veteranos jefes de las escuelas rivales recaudaron las relaciones amistosas del primer periodo. El corpus, basado parcialmente en copias hechas por manos inexpertas, no era un trabajo perfecto y muchas de las críticas de Hermann estaban bien fundadas. Biot no logró entender algunas de las inscripciones. El trascendental trabajo de su discípulo Kirchhoff sobre el alfabeto griego ha hecho posible fechar y localizar muchos documentos que en apariencia no ofrecían clave alguna. Sin embargo, una gran parte de la labor epigráfica de Biot contenía elementos de carácter perdurable y ninguno de sus contemporáneos lo hubiera realizado tan bien. Cuando apareció el segundo tomo de 1843, transmitió a hombres más jóvenes la dirección editorial, pero continuó ayudándoles ocasionalmente. El tercero y cuarto volumen, que deben mucho a Curtius y a Kirchhoff, se completaron en 1877, conteniendo la obra total 10.000 fichas. El último periodo de la existencia de este gran erudito estuvo consagrado de preferencia a su cronología. Los ciclos de la luna, como la meteorología, demuestran que su visión abarcaba todo el conjunto del mundo antiguo, y mientras sus profundas disertaciones ensanchaban los límites del saber, sus innumerables discursos en diversas ceremonias mantenían muy alto el ideal de la erudición correcta y desinteresada. Por su edad patriarcal, su inmensa esfera de actividad y el número casi infinito de sus discípulos, Biot ocupa respecto a los estudios clásicos un lugar análogo al de Ranke en la historia moderna de Europa. 3. Los principios de Biot fueron muy difundidos por las generaciones que recibieron sus enseñanzas. Su discípulo más querido, el que más le debía y más generosamente pagó su deuda, fue Otfried Müller. El joven silesiano atrajo ya la atención en sus años escolares por la facilidad con que aprendía las lenguas clásicas y escribía versos griegos y latinos. El precoz muchacho fue a Berlín en 1815 a los 18 años. Entró en la clase de Biot. Antes de abandonar Breslau, ya había elegido entre el conocimiento histórico y el literario de la antigüedad. Pero su nuevo maestro confirmó su decisión. Ya le interesaba la mitología más que cualquier otro campo de estudios. Sus conocimientos asombraron a sus profesores y camaradas y la idea de una historia de Grecia empezó a arraigar en su mente. A los 19 años, Müller concluyó su vida universitaria e inició su carrera de autor con su tesis doctoral sobre Egina. Esta maravillosa monografía que trazaba la historia de la isla hasta la conquista franca estaba destinada a Biot, y el encantado maestro lo recompensó con una espléndida crítica en la que se destacaba la profundidad y la perfección de la obra. Era la primera historia particular de un estado griego e iniciaba una nueva era por la atención que prestaba a la cultura. Más tarde, Curtius compararía la primera producción de su amado maestro con la historia
de Osnabrück de Justus Miosa. Sus cimientos consistían en un examen de la topografía, seguido de un estudio de la raza, la religión, las antigüedades, el poder marítimo, la industria, el arte y el gobierno. Muchos pasajes revelaban un conocimiento que iba mucho más allá del tema. Abre comillas, si continúa haciendo aportaciones semejantes, escribía Brioch, tendremos una historia de los griegos como no ha sido concebida hasta ahora, cierra comillas. El maestro comprendió de súbito que el discípulo se había convertido en colega. La correspondencia que entonces iniciaron tiene un gran valor, no solo para la vida y los estudios de ambos amigos, sino también porque encarna los más nobles ideales de la erudición alemana. Abre comillas, usted me dio la idea de una verdadera filología, escribió el discípulo, y aún me siento con usted en igual relación que antaño, cierra comillas. Cuando Müller, en el prólogo de los Dorios, declaró que no podía estimar hasta dónde llegaba la aportación de Brioch, en su libro, el maestro contestó, abre comillas, si he sido algo para usted, ya me ha pagado con creces y soy yo quien ahora está en deuda. Pero prescindamos de estas comparaciones, que el inextinguible lucha por la verdad fortalezca el lazo que nos une, cierra comillas. Ambos hombres se completaban, ya que cada uno poseía preciosas cualidades que le faltaban al otro. Brioch era un realista desconfiado de las sendas montañosas donde las huellas eran inciertas. Müller era una mente original y creadora fascinada por los problemas especulativos y que gozaba con las generalizaciones audaces. Era precisamente la misma relación que existía entre Stubbs y Green. Aunque estudiaba cuidadosamente cada una de las partes de la historia de Egina, el ocaso que precede a las guerras médicas fue lo que más le atrajo. Müller se asoma en espíritu a la isla desde la tierra firme ateniense. Esta facultad de obligar a la naturaleza a arrojar luz sobre la historia primitiva era nueva en los estudios griegos y fue uno de los elementos que añadió el legado de su maestro. Aquí también encontramos su noción acerca del origen del pueblo griego y aquí vemos favorecidos a sus queridos dorios a expensas del enemigo de Atenas. Aquí también, por su manera de utilizar las monedas y los documentos, cosecha los primeros frutos de las tareas arqueológicas que iban a llenar gran parte de su vida. Decidió llevar adelante sus investigaciones y en un año tenía concluido un volumen sobre Orcomenes y los Minios. Como su predecesor, empezaba con una descripción completa del país sacada de los relatos de viajeros, procedía a discutir las leyendas de los orígenes y la colonización y esbozaba el cuadro del arte y de la cultura. Apareció como primera parte de una historia de las razas y las ciudades helénicas y preparaba el camino para una historia de Grecia. Había descubierto la grandeza de los minios eolios y reconstruyó sus viajes al puerto de Yolcos, donde su recuerdo fue conservado en la leyenda de los argonautas, a Tesalia y Beocia, Laconia, las islas y Cirene. Su guía es la leyenda total y creía como Niebuhr que lo histórico puede entresacarse de lo mítico, pero su método le llevó, como había llevado a Niebuhr, más lejos de lo que los eruditos posteriores podían aprobar. Brioch observó que aunque estaba de acuerdo con los principales resultados, el tema mismo era demasiado vago para poder ser esclarecido totalmente. Entre comillas, es una senda resbaladiza, escribía, está de la mitología que está usted siguiendo. Un temor sagrado me impide saltar sobre el muro, aunque a veces me gusta mirar a través de una grieta, cierra comillas. Al mismo tiempo, el amigo de Müller, Buttmann, se esforzaba en demostrar que los minios eran tan míticos como los centauros. Su crítica del valor de las leyendas acerca de su colonización y sus relaciones eran más exactas que la de Müller, pero medio siglo más tarde Schliemann afirmaría la existencia de Orcomenes como contemporánea de Tirinto y de Micenas. Antes de publicarse el libro, Müller fue nombrado profesor de Göttingen. Cuando Beckler marchó a Bonn en 1819, Giren, que regía la universidad, le preguntó a Brioch si aprobaría el nombramiento. Brioch respondió que era el modelo del erudito y que nunca había visto en un joven tanta modestia ni tan fino sentido moral. Aunque acababa de cumplir la mayoría de edad, tenía la competencia necesaria para ocupar el puesto. Durante sus primeros años en Göttingen, Müller trabajó asiduamente en el estudio de las razas y de los estados griegos. En 1824 apareció su obra Los Dorios, primer trabajo que dio a conocer ampliamente su nombre. Los volúmenes para los cuales Brioch
Le envió las inscripciones adecuadas y ocupaban por primera vez de un pueblo que desempeñó un papel primordial en la historia de Grecia. Entre comillas, trato de captar la esencia del linaje dorio, como la de un hombre por sus actos, cierra comillas, escribió. Pero resulta arriesgado personificar una raza. Los dorios, jonios y eolios no eran tan diferentes como él creía. Las diferencias existentes surgieron más de sus destinos y de su procedencia que de cualidades innatas, y subestimó el grado de unidad logrado por los siglos de intercambio. Se equivoca también en su admiración excesiva por el linaje dorio en el cual veía el verdadero helenismo. Le fascinaban la entre comillas noble sencillez de Esparta, el respeto a la tradición, su alto ideal de la feminidad. Pese a sus evidentes faltas, la influencia del libro fue saludable. Era el primer ejemplo de un resumen que abarcaba una raza en su desarrollo interno, así como en sus vicisitudes externas, llevado a cabo con una riqueza de conocimientos y una amplitud de visión que no han sido aún superadas. Mientras Biog se limitó a poner los cimientos para una historia de Atenas, Müller escribió la primera obra importante de la historia griega propiamente dicha. Los minios y los dorios fueron alabados y censurados por su modo atrevido de tratar los problemas de la mitología, y como réplica a los ataques contra el segundo trabajo escribió sus prolegómenos al estudio de la mitología. Ya había definido su actitud general en sus críticas de Creuser y Voss. Al discutir el simbolismo había expresado su gratitud hacia el hombre que había elevado la ciencia a la altura en que estaba, pero rechaza como una tontería la idea de que los sacerdotes ocultaran las ideas religiosas en símbolos cuya clave se ha perdido. Respecto a Grecia, declaraba que le era difícil leer una sola página sin disentir y rechaza totalmente el complicado sistema dogmático de Creusa elaborado con los mitos. Por otra parte, se niega a adoptar las conclusiones negativas de Voss, el cual declaraba que los misterios no ocultaban ningún secreto y que solo trataban de fábulas acerca del nacimiento, los amores y las disputas de los dioses. Se negó a admitir que carecieran de significado simbólico o alegórico o que no tuviera fundamento el universal testimonio de su carácter sagrado. La posición intermedia asumida por Müller en la áspera controversia entre Creuser y Voss y mantenida cuando Lobeck reafirmó las conclusiones negativas del último con un conocimiento mucho mayor, tuvo la influencia constante en los primeros años de la nueva ciencia. El pequeño volumen, escrito con gran vigor y claridad, era el primer intento de una discusión sistemática de los métodos y fines del estudio mitológico y señalaba la dirección en que habrían de orientarse las investigaciones. Rechazando la forzada costumbre de Creuser de buscar orígenes orientales, se vuelve a la localidad en que cada mito nació o con la cual estuvo más estrechamente relacionado. Declaró que ni Creuser ni Voss entendían la esencia del mito, que era en realidad la más antigua poesía de un pueblo, la creación del alma popular, la forma original de su reflexión y su observación. Esa concepción había sido anticipada por Herder y pronto la aplicaría Jacobo Grimm a las razas teutónicas. El interés principal de Müller estaba en el estudio de los mitos locales, las leyendas de migración y las relaciones de los cultos locales, pero se equivocaba al creer que no existía mito sin su correspondiente localidad, y sus dioses raciales, tales como el Apolo Dorio, carecían a veces de exactitud en su atribución. Parte importante de su tarea en Gotinga consistía en la enseñanza de la arqueología. Las conferencias de Heine habían creado una demanda que Welcker, con su íntimo conocimiento de Italia, intensificó. Rodeado de láminas y de vaciados en yeso, parecía infundir nueva vida al mundo antiguo. Con su amor a la belleza captaba el significado de cada objeto reconstruyendo su ambiente histórico y geográfico. Creía que el arte griego, como la religión griega, había surgido espontáneamente. Vivió lo bastante para aprender de Biot el frecuente intercambio de las naciones, y las excavaciones le revelarían las influencias extranjeras, pero se equivocó menos que Creuser, quien hizo de los griegos una nación deudora de otros pueblos. Sus cursos y sus investigaciones hallaron forma permanente en su Manual de Arqueología del Arte, obra de no menor importancia en la historia de los estudios griegos que la economía pública de Atenas. Era la creación de una nueva disciplina, el primer guía a través de un tema de enorme magnitud e inciertas fronteras. Una de sus dotes más salientes era su poder para reducir vastas masas de material a un conjunto de orden y simetría. Nuevamente, escrito por su autor años más tarde, revisado por Beckler en 1847 y reimpreso en 1878, el manual ha sido el guía y el compañero de varias generaciones de estudiantes.
La obra adolece de la falta usual en Müller, la de exagerar la independencia de Grecia, pero efectuada esta enmienda, constituía un examen tan brillante como voraz de toda su evolución artística. En 1832 lo completó en sus monumentos del arte antiguo, para los que eligió las láminas y escribió el texto. Sus trabajos arqueológicos menores llenan 5 tomos. Desde Winckelmann, ningún alemán hizo tanto para convertir el arte griego en un elemento vivo de los estudios clásicos. Mientras se creía que Müller estaba totalmente absorto en la mitología y la arqueología, sorprendió al mundo con la publicación de una obra sobre los etruscos, de cuya historia dijo Niebuhr que era la más oscura de toda la antigüedad. Con el maravilloso poder sintético que lo distinguía, reconstruyó la civilización de un pueblo que según él estaba formado por emigrantes del Oriente. Aplicando su método habitual, examinó todos los aspectos de la vida pública y privada del Estado: historia y gobierno, industria, religión, arte, ciencia y costumbres. Aunque Niebuhr sostuvo que se había apropiado de algunas de sus ideas, el trabajo es muy original. Medio siglo después fue reimpreso por Dicke, el cual declaró que su arte resultaba tan extraordinario que era un deber resucitar el libro. A pesar del aumento enorme de datos y material debido a la excavación de las ciudades y los cementerios de Etruria, aún tiene su valor y no podrá ser totalmente superado mientras no se dé con la clave del lenguaje etrusco. Durante los últimos años de su corta existencia, Müller trabajó en una historia popular de la literatura griega que hizo llegar hasta el siglo V y que, lo mismo en alemán que en italiano, francés e inglés, gozó de una vasta y duradera popularidad. Pero el sueño de su juventud, el de una historia de Grecia, nunca había dejado de atraerlo, y a los 40 años sintió que era tiempo de empezar. Solo faltaba una preliminar indispensable. Al pedir un año de licencia escribió, abre comillas, desde que inicié mis publicaciones tuve siempre el proyecto de una historia de Grecia sistemática y detallada. He estudiado durante 20 años con ese fin. Ya he alcanzado la madurez necesaria para emprender la tarea y debo empezar enseguida, antes de que sea demasiado tarde. Necesito un conocimiento de los lugares para comparar y revisar con la realidad los resultados de mis propios estudios geográficos y topográficos. Unos meses en Grecia tendrían en mi vida entera incomparable valor, cierra comillas. El país había sido antes estudiado sistemáticamente por Stuart y Revet a mediados del siglo XVIII, y su obra fue continuada por Laeki, el Pausanias de la Grecia moderna, cuyos inapreciables escritos topográficos aparecieron durante el periodo de formación de Müller. Cuando alguien le sugirió a Bioch que debería visitar Grecia, contestó con una sonrisa que ya sabía cómo era. Por otra parte, Müller, aunque alardeaba de que no necesitaría guía en Atenas, admitió plenamente la importancia de conocer en persona el país y sus monumentos. Proyectaba nada menos que 12 volúmenes, la mitad de relato, la otra mitad de notas, documentos y disertaciones, describiendo toda la vida histórica del pueblo griego. Lo que hicieron los dorios para un solo linaje se intentaría con una capacidad ya madura y mayor amplitud de conocimientos para toda la raza. Fue aceptado su deseo y, tras una prolongada estancia en Roma, llegó a Atenas en 1840, donde fue recibido por su discípulo Curtius, en cuyas cartas podemos seguir las últimas semanas de su vida. Tras una vigorosa arremetida en la capital y en el Peloponeso, Tebas y Orcómenes, la fiebre lo venció en Delfos y fue trasladado a Atenas para morir. Su muerte constituye la mayor pérdida que sufrieron los estudios griegos en el siglo XIX. Repitiendo las elocuentes palabras de Curtius, entre comillas, cayó como un mártir en la tierra de su espíritu, como un héroe sobre su escudo en el cumplimiento de su misión y preparando obras aún más grandes y maduras, cierra comillas. Su colega Liuke lo describe como la más amable y armoniosa personalidad por él conocida. Al contrario de su maestro Bioch y de su discípulo Curtius, poseía la llama del genio. Es el Shelley del Renacimiento moderno, el joven Apolo del panteón histórico. Los trabajos de Bioch y de Otfried Müller para reconstruir la historia y la civilización griegas fueron eficazmente secundados por una playa de celosos eruditos. Beckler consagró una larga y fructífera existencia al estudio y la coordinación del arte, la literatura y la religión griegos. Gerard arrojó nueva luz sobre muchos sectores de la arqueología. Mayer y Schiomann exploraron las instituciones jurídicas de Atenas. Ritter y Brandis
escribieron las primeras historias eruditas de la filosofía griega mientras Hegel trazaba el proceso dialéctico de su desarrollo. Auxiliado por Wolff y Bloch, Ideler, astrónomo y filólogo a la vez, reconstruyó la cronología del mundo antiguo. En todas las direcciones, las primeras décadas del siglo presenciaron una nueva y más profunda visión de la vida y el pensamiento de la madre de la cultura europea. Capítulo 3. Eichhorn y Savigny. El estudio del derecho y de las instituciones puede ser especulativo, experimental, absoluto y relativo. El primero establece el sistema de acuerdo con el ideal formado por la razón, el segundo estudia los principios y métodos legales en relación con las necesidades sociales de las que surgen. El siglo XVIII estuvo dominado por el concepto filosófico, el XIX por el concepto histórico. La transición tuvo lugar durante esos mismos años magníficos que presenciaron el renacimiento de los estudios romanos y griegos. Mientras la nueva era de investigación clásica está relacionada con Berlín, el estudio histórico de la jurisprudencia se halla ligado con Göttingen. Aunque Gessner y Heine hicieron de la fundación de Hannover el centro de estudios filológicos durante medio siglo, las ciencias históricas y políticas estuvieron siempre bien representadas. Püther en el derecho alemán, Martens en el derecho internacional, Spittler y Schlösser, Gatterer en historia, Agenvall en estadística formaron un grupo tal como no lo puede exhibir ninguna otra sede del saber. Göttingen se enorgullecía especialmente de poseer a Püther, profesor de Hardenberg y de innumerables estadistas y altos funcionarios. En sus cursos y escritos seguía el método de explicar el derecho usual mediante la historia alemana. Pero aunque vio, como había visto Montesquieu, que el derecho solo podía comprenderse refiriéndolo al pasado, no se le ocurrió considerarlo en sí como una expresión de la vida nacional. El honor de fundar la Escuela Histórica de Jurisprudencia no le corresponde a él sino a sus discípulos. Hugo fue el primero en ver que el derecho de un pueblo solo puede comprenderse a través de la vida nacional misma, ya que era en sí una parte y una manifestación de esa vida. Esta fructífera concepción se le ocurrió hacia la época en que fue nombrado profesor de Göttingen en 1788 y lo expresa claramente en el prefacio que escribió el año siguiente por una traducción del capítulo de Gibbon sobre el derecho romano. Entre comillas, el derecho romano es magnífico cuando lo estudiamos sin pensar en nuestras propias costumbres, nuestra constitución y nuestra religión. Cuando se aprende sencillamente a conocer a los romanos mismos y a observar cómo se desarrolló su derecho y luego se piensa en lo que ahora está sucediendo entre nosotros y se reflexiona por qué hombres útiles, que en el fondo eran como nosotros, resultaban en muchas cosas tan distintos en sus hechos y sus disposiciones. Cierra comillas. Seguía diciendo que aunque Gibbon era el que más se aproximaba a este ideal, nunca se había realizado por completo, ni tuvo la suerte de realizarlo. La historia, decía, no debe estudiarse para ilustrar, sino para descubrir los principios. El derecho natural debe ceder el sitio al derecho histórico, pero nunca dio cuerpo a estas fecundas ideas en un trabajo de alguna importancia. Le faltaba estilo, sus libros de texto eran áridos y desagradables, y siendo aún un hombre de mediana edad, se vio superado en su carrera. Hugo fue quien señaló el camino y el mejor de sus discípulos obtuvo la historia de ser el primero en recorrerlo. Los primeros años de Carl Friedrich Eichhorn, hijo del gran orientalista, transcurrieron en un ambiente de saber. Como muchos otros estudiantes de Göttingen, estudió Derecho, Ciencia Política e Historia. Al terminar su carrera universitaria decidió ver en acción la maquinaria del imperio y con este fin visitó Wetzlar, Regensburg y Viena. Había pensado ser jurisconsulto, pero poco después de su regreso aceptó una cátedra en Frankfurt del Oder. El primer tomo de su historia del derecho y de las instituciones alemanas apareció en 1808 cuando el autor contaba 27 años. Abre comillas, si hubiera tenido un guía, escribía Eichhorn en 1828, hubiese aprendido en un año más de lo que aprendí en 10. Si se me hubiera dicho que toda la comprensión del derecho dependía de la percepción histórica, habría ordenado mis estudios correctamente 10 años antes de encontrar el buen camino por mis propios medios, cierre comillas. Este pasaje parece contradecir expresiones con que el historiador reconoce su gran deuda para con sus maestros. La explicación está en que no captó la verdadera tendencia de la enseñanza de Hugo hasta después de pasada su época estudiantil. Aprendió de él la necesidad del estudio histórico del derecho,
pero solo le oyó hablar del derecho romano. Piuta relacionaba el derecho con la historia del Estado, Eichhorn con la vida de la nación. Eichhorn puso en su tarea la intensidad de un sentimiento nacional que ninguno de sus maestros había poseído. Su interés hacia la cosa pública había sido despertado por la Revolución Francesa y los terribles acontecimientos de 1806 le conmovieron como a Niebuhr profundamente. Decidió consagrarse en la redención de Alemania enseñando a sus alumnos a amar su patria y su historia. Con este espíritu de patriotismo constructivo, escribió el primer volumen de su famosa obra. En el prólogo declara que entonces, cuando la constitución del imperio se hallaba en un estado de violenta transición, era más importante que nunca mirar hacia el pasado y captar su relación con el presente. Su tarea consistió en poner en orden la masa de material reunido para llegar más allá del laberinto de los errores y las hipótesis a las fuentes mismas. No ambicionaba discutir las antigüedades jurídicas, sino construir unos firmes cimientos para las ideas y las instituciones existentes mediante una historia del Estado y del derecho público. La novedad del plan no fue más notable que el éxito con que se llevó a cabo. En una carta de Savigny, cuando la quebrantada salud de Eichhorn lo impulsaba al pesimismo, aquel gran erudito decía, entre comillas, me llaman dichoso en comparación con usted como profesor de derecho romano. Oiga la pura verdad, si tengo algún mérito reside en haber seguido la ruta ya trazada. Pero qué decir de usted, ha abierto la ruta del derecho alemán sin un solo precursor y mediante la palabra y la pluma ha dado a esta esencia una vida completamente nueva, cierra comillas. El juicio de Savigny no es solo el testimonio de un buen amigo, sino el de la posteridad imparcial. Eichhorn inició una nueva era de un modo menos decisivo que Niebuhr. Si no descubrió tan elevado poder intelectual, sus cimientos eran más seguros. Por una parte, Eichhorn encontró colecciones de leyes y documentos, por otra, libros de texto para el uso de los juristas en ejercicio. Había rico material para el imperio, para los distintos estados, para la iglesia, para las clases, pero nunca se había examinado críticamente ni unido en un todo coherente. La historia del derecho público alemán era principalmente una historia de dinastías, guerras y transformaciones territoriales. No se había destacado su desarrollo ni su carácter como una expresión de la vida nacional. En la historia política tuvo guías tolerables, pero en el campo de las instituciones y del derecho público y privado hubo que abrirse su propia ruta. Comprendiendo que ciertos elementos del derecho común alemán eran de procedencia romana y eclesiástica, incluyó en su examen sistemas extranjeros. Presentaba el derecho como el producto de todos los factores que influyen en la vida de una nación. Aunque era imposible para un solo hombre relatar toda la historia partiendo de las fuentes, cumplió esa tarea con una resiedumbre que lo sitúa entre los fundadores de la ciencia histórica. Diseñó la conexión entre las ideas jurídicas y las instituciones de diferentes épocas y reveló la continuidad de la evolución. Ningún jurista y pocos historiadores contribuyeron tan poderosamente al despertar y al estímulo del espíritu de nacionalidad. El valor de la obra fue inmediatamente reconocido, la venta fue enorme y desde su aparición la historia del derecho alemán vino a ser parte indispensable de la enseñanza de los alumnos de derecho. El más alto galardón que recibió su autor fue una invitación de la Universidad de Berlín. Apenas se había instalado cuando empezó la Guerra de Liberación. Fue uno de los primeros voluntarios luchando en Leipzig, entrando en París con los aliados y ganando la Cruz de Hierro. Más tarde, la conciencia de haber participado en la liberación de su país le fue más preciosa que su inmensa fama. Imprimió en su obra el sello del sacrificio personal, haciendo resaltar su posición como el maestro de un patriotismo vivo. Cuando la restricción de la libertad académica en Prusia durante los años de la reacción se le hizo insoportable, aceptó una invitación para volver a su propia universidad. Durante sus 12 años de Gotinga, alcanzó la cumbre de su reputación pedagógica y a menudo asistieron a sus conferencias 300 estudiantes.
Además de su obra principal, Eichhorn escribió un tratado sobre el derecho privado que puede considerarse como un suplemento a la historia, pues al ocuparse de la herencia, la servidumbre y la familia aplica sin miedo los principios de la escuela histórica. En 1829 su mala salud lo obligó a abandonar la cátedra, pero conservó la fuerza suficiente para escribir una tercera importante obra acerca del derecho canónico. Como el Privatrecht, como el Privatrecht, este nuevo tratado era una ampliación de una breve discusión incluida en su obra principal. La discusión del derecho protestante, completamente olvidada hasta entonces, ocupa solo una parte del extenso trabajo. Medio volumen está dedicado a los prolegómenos, describiendo los funcionarios de la Iglesia, la primacía, los decretales, las relaciones entre la Iglesia y el Estado y entre católicos y protestantes. Este esquema de la historia de la Iglesia desde el punto de vista del derecho y de las instituciones era de gran valor ya que estaba escrito con un conocimiento del derecho más profundo que el que poseían los historiadores y una información acerca de la historia eclesiástica más amplia que la que los juristas podían tener. El espíritu objetivo con que trataba a la Iglesia romana era una agradable novedad. Entre comillas, soy protestante por íntima convicción, escribía, abre comillas, pero estoy desprovisto de todo sentimiento hostil hacia la Iglesia católica y sus adeptos, cierra comillas. La respetaba como un gran fenómeno histórico y una valiosa fuerza conservadora. El tratado ejerció una profunda influencia sobre profesores y estudiantes de derecho canónico, incluso sobre el mismo manual de Richter que lo sustituyó. El autor declaró que era el más maduro de sus trabajos y un juez tan ducho en materia como su discípulo y biógrafo Schulte confirmó esa opinión. Eichhorn dedicó la última época de su vida a los asuntos del Estado y no produjo ninguna obra literaria, excepto algún ensayo ocasional y la revisión de sus escritos anteriores. Corrió la suerte de los precursores, viendo que la aceptación indiscutida de su autoridad cedía ante las críticas y los ataques. La continua demanda de su historia le facilitó el mantenerla al día. Se daba cuenta de las omisiones del primer volumen y después de revisarlo 2 veces puede decirse que lo escribió de nuevo para la cuarta edición de 1834. Incluso entonces declaró que era la parte más floja de su obra, aunque aprovechó el estudio de las antigüedades jurídicas de Jacobo Grimm. Manifestó que el estudio de los códigos, las capitulares y las fórmulas debe continuarse largo tiempo antes de que nadie pueda enorgullecerse de comprender realmente la Alta Edad Media. Al dar las gracias en su recepción a la Academia de Berlín en 1839, declaró modestamente, abre comillas, solo me atrevo a considerar mi obra útil porque quizás ha contribuido a conquistar nuevos amigos para esta clase de estudios, cierra comillas. Durante cierto tiempo pareció suficiente llenar las lagunas dejadas por el maestro y seguir las líneas de investigación abiertas por él. Más tarde se puso de manifiesto que había errores de construcción tanto como de detalle. Su teoría del origen romano de las ciudades era infundada. No había comprendido toda la importancia de las diferencias entre los pueblos teutónicos ni reconoció debidamente el derecho que se practicaba aunque no estuviese escrito. Además, en algunos casos generalizó demasiado audazmente partiendo de fenómenos locales y temporales, pero esas faltas apenas disminuyen la importancia duradera de su obra. Toda Alemania le manifestó su gratitud con motivo de su jubileo en 1851. Nosotros los juristas, entre comillas, declaraba Wilda, entre comillas, sean cuales fueren los sectores de la jurisprudencia que hayamos especialmente estudiado, bien hayamos sido vuestros oyentes o nos hayamos beneficiado de otro modo con el fruto de vuestra labor, os veneramos como a nuestro gran profesor y maestro. Pero vuestra obra no pertenece solo a la ciencia. El resurgimiento del estudio del derecho alemán es un hecho nacional de gran alcance. El tiempo hará resaltar esto cada vez más y se rendirá universal homenaje a la memoria del hombre que luchó por la libertad de su patria y reveló su identidad al pueblo alemán, cierra comillas. La profecía se ha realizado, entre comillas, su libro, escribía Schulte en 1884, sigue aún sin que nada se le aproxime y no tiene rival, cierra comillas. Desde entonces, la primera parte ha sido superada por la obra monumental de Brunner, pero no se ha descrito todavía ninguna historia completa y detallada. Eichhorn legó a la investigación un método y un modelo, pero el mundo ideológico en el que él vivió ha desaparecido. La veneración hacia el pasado que compartió con Niebuhr y Savigny llegó a convertirse en un conservatismo obstructivo que provocó una rebelión contra la escuela histórica. Su ideal era el de una monarquía fuerte arraigada en el respeto y el afecto del pueblo y nunca se le ocurrió que una educación política más avanzada llevaba consigo la necesidad de un cuadro distinto de formas políticas. Mientras las fuerzas de la escuela histórica
La fuerza de la historia, la escuela histórica consistía en su reconocimiento de la continuidad de la historia. Su peligro estaba en la tentación de entorpecer las energías creadoras del presente. 2. Seihorn presenta el primer ejemplo acabado del estudio histórico del derecho. Debemos a su amigo de toda la vida la explicación más completa y la defensa más brillante del método mismo, perdón. Habiendo perdido a sus padres cuando aún era niño, Savigny tuvo como tutor a un asesor del Tribunal Imperial de Wetzlar, donde recibió sus primeras lecciones de derecho. Durante un curso en Gotinga conoció a Spittler y a Hugo, y a los 21 años empezó a enseñar en Marburgo. En 1803 publicó un tratado sobre el derecho romano de posesión que consiguió inmediato éxito y que, revisado a intervalos frecuentes en la vida del autor, después de su muerte conserva su puesto entre los clásicos de la literatura jurídica. Entonces empezó a reunir material para la obra a la que irá siempre unido su nombre. Mientras Eichhorn deseaba encontrar las raíces del derecho existente en la historia alemana, Savigny decidió buscar la influencia del derecho romano a través de la Edad Media. En 1804 inició un prolongado viaje por las bibliotecas de la Europa Occidental. En 1808 aceptó una cátedra en Landshut, pero 2 años más tarde fue llamado por Humboldt para enseñar derecho romano en la recién fundada Universidad de Berlín. Savigny era un conferenciante perfecto y su aula estaba siempre abarrotada. Entre comillas, sus conferencias, escribe Blumsky, entre comillas, eran de una claridad y de una seguridad de expresión maravillosas, tan hermosamente dispuestas que podía publicarlas sin revisión y sin embargo de tal soltura que daban la impresión de un pensamiento de lo más espontáneo. Su aspecto tras el pupitre era noble e imponente. Sobre su frente despejada se traslucía la confianza de un hombre dueño de su material. Los ojos grandes y claros brillaban cuando explicaba y analizaba conceptos jurídicos, cierra comillas. Entre comillas, aún hoy día, escribía Siebel en 1888, entre comillas, tengo a Savigny por el más perfecto profesor académico del siglo, cierra comillas. Aunque compartía por entero el entusiasmo patriótico de la era de liberación, Savigny creyó que era su deber oponerse a las peticiones para la codificación del derecho surgidas de la nueva conciencia de la unidad nacional. El plan, tan viejo como Leibniz, fue propuesto por varios juristas, de los cuales era sin duda el más importante Thibaut, el famoso profesor de Heidelberg. Había estudiado en Gotinga y estaba bien familiarizado con el punto de vista de la nueva escuela histórica, pero creía que era necesario un estudio filosófico del derecho para asegurar su estabilidad y moldear de nuevo los productos del pasado de acuerdo con las necesidades del presente. En su ensayo sobre la necesidad de un código, entre comillas, escrito en 14 días con todo el fervor de mi corazón, cierra comillas, elevó el nivel de la reforma jurídica. Entonces Alemania había rescatado su honor y conquistado la posibilidad de un futuro dichoso, pero aún se oponían muchos obstáculos a su realización. La patria seguía siendo un mosaico de pequeños estados. El derecho vigente constituía una curiosa mezcla. El derecho romano era extranjero y fruto de un periodo de decadencia. Los viejos códigos germanos estaban también llenos de anomalías. Ningún ser humano podía dominar el conjunto de un campo tan vasto y tan mal ordenado. Un simple código elaborado de acuerdo con el espíritu alemán facilitaría a los jueces y tal vez a los ciudadanos el dominar toda la materia. La tarea debería ser realizada por los estadistas y los sabios alemanes. Un código así uniría a los habitantes de los diferentes estados, incluso aunque estuvieran condenados a seguir divididos políticamente. Si alguien sostenía que el sistema tradicional era conocido y venerado, sería fácil contestarle que un código redactado al salir del fuego de las guerras napoleónicas se consideraría sagrado a los ojos de sus hijos. El folleto de Thibaut, resplandeciente de patriotismo, saturado de la reciente demanda de una unidad más estrecha y subrayando los inconvenientes prácticos de un sistema de leyes anticuado, causó una profunda impresión, pero Savigny
intervino con una réplica tan convincente que el proyecto fue abandonado durante 2 generaciones. En el prólogo a la segunda edición de La vocación legisladora de vuestro tiempo explica la génesis de la primera, entre comillas, apareció en un tiempo que nunca será olvidado por quienes lo vivieron. Desde hacía años las cadenas que ataban a nuestro país al yugo arbitrario de un extranjero se iban apretando cada vez más y parecía que todo terminaría con el aniquilamiento de nuestra nacionalidad, cierra comillas. Al venir la liberación, se pudo de nuevo discutir asuntos de interés nacional. Empieza admitiendo francamente la realidad del deseo de un código, por razones tanto prácticas como sentimentales. Reconoció que Alemania estaba llamada a no mostrarse indigna de los tiempos y admitió que eran necesarios ciertos cambios ya que el código francés había estado devorando como un cáncer el organismo alemán. La popularidad de los códigos databa del siglo XVIII. Los hombres suspiraban por una administración de la justicia que tuviera precisión mecánica y por leyes que, despojadas de toda asociación histórica, pudieran adaptarse igualmente a todas las naciones y a todos los tiempos. Pero ahora que se había despertado el espíritu histórico, no quedaba lugar para esta superficial autosuficiencia. Luego pasaba a explicar su noción del origen del derecho positivo. Entre comillas, para la ley, como para el idioma, no hay interrupción. Está sujeta al mismo movimiento, al mismo desarrollo que cualquier otra manifestación de la vida del pueblo, cierra comillas. Es sencilla en su forma más primitiva, luego adquiere una doble vida permaneciendo, es cierto, como una expresión de la comunidad, pero convirtiéndose en ciencia en manos de los juristas. Los estatutos y las leyes municipales encontramos a menudo la supervivencia de las prácticas primitivas. Entre comillas, toda ley fue originariamente promulgada por el sentimiento y la costumbre popular, luego por la jurisprudencia, esto es, por fuerzas que actúan silenciosamente, no mediante la voluntad arbitraria de un legislador. Cierra comillas. Luego se ocupa de las dificultades prácticas que ofrece la confección de un código, dónde estaban los materiales y cómo sería posible prever cada caso y formar una decisión antes de que éste se presentara. Junto a la ley reconocida surgiría un cuerpo de precedentes a menudo contradictorios. El derecho romano derivaba su grandeza de su posición de principios rectores, mientras que el Estado romano vivía y se desarrollaba, no elaboró ni siquiera se propuso código alguno. Los códigos eran los productos de la decadencia y coincidencia con su desaparición virtual. El código napoleónico era una obra mala de verdad. No todas las épocas tienen vocación jurídica como no la tienen para el arte. No existían juristas capaces de hacer un buen código. La tarea sería demasiado grande para un solo cerebro, y el trabajo de un comité carecería de unidad. El derecho vigente debía mejorarse de la legislación, mientras que los puntos discutidos podían irse despejando y registrándose las viejas costumbres. Finalmente, un código, aun cuando fuese realizable, solo conseguiría perjudicar. Destruiría el estudio del pasado, paralizaría el pensamiento jurídico y no inspiraría respeto alguno. Entre comillas, la historia es una noble instructora y solo a través de ella puede mantenerse vivo el contacto con la vida primitiva del pueblo. La pérdida de esta conexión despojaría al país de la mejor parte de su vida espiritual. Cuando los judíos se cansaron de esperar la ley de Dios, fabricaron un becerro de oro y sobre él hicieron trizas de verdaderas tablas de la ley, cierra comillas. El brillante libro de Savigny triunfó en su propósito inmediato, pero constituye una extraña mezcla de profundo razonamiento y de notorias falacias. Subestimó gravemente los méritos de la filosofía del derecho, sin la cual no existirían síntesis más elevadas. Aunque estaba en lo cierto al decir que no había llegado el momento de la codificación, se equivocaba al asegurar que no llegaría nunca. El derecho histórico debe ser confrontado con los derechos del hombre y adaptado a ellos. Solo hay un paso de la vocación al patrocinio de abusos inveterados, al cobijar usurpaciones o capa de legitimidad. Sin embargo, pese a su grotesca exageración de los males de los códigos y de las dificultades de su confección, expresó reciamente la naturaleza histórica del derecho. Demostró que la ley era, con el lenguaje, una expresión de la vida del pueblo que crecía mediante un proceso natural de sus propias necesidades. Los juristas no eran autores de la ley ni los gramáticos del lenguaje. Se limitaban a desarrollar lo creado por la vida del pueblo. Parte de este producto era consuetudinario, mientras el resto se convertía en entre comillas leyes. La leyenda del entre comillas sabio legislador desapareció para siempre. Savigny representa por encima de todo la voz de la reacción contra el siglo XVIII.
controversia despertó un gran interés. En colaboración con Eichhorn, fundó una revista de jurisprudencia histórica para defender y explicar sus puntos de vista. En el primer artículo que puede considerarse un resumen popular de la vocación, rechazó a sus contrarios calificándolos de escuela ahistórica. Thibaut no contestó a la vocación, pero se negó a aceptar la nueva etiqueta, sugiriendo en cambio como una definición más justa de sí y de sus amigos, entre comillas, la escuela histórico-filosófica. Cuando ciertos discípulos de Savigny hablaron de él sin la cortesía de su maestro había demostrado, replicó en un brillante folleto las llamadas escuela histórica y ahistórica. Declaraba que gran parte de la tensión se debía a la desgraciada selección de términos. No desdeñaba en modo alguno el estudio histórico del derecho, pero protestaba contra la sujeción del presente al pasado. La controversia terminó en lo que refiere a los dos protagonistas con la explicación de Savigny acerca de su actitud en el prólogo a su sistema de derecho romano moderno. Había empleado el título entre comillas escuela histórica porque este sector de los estudios jurídicos había sido indebidamente descuidado y no tenía la intención de despreciar otros métodos. No era en absoluto cierto que quisiera sujetar el presente al gobierno del pasado ni el derecho alemán al derecho romano. Únicamente había insistido en la viviente conexión con el pasado, declarando que sólo mediante su estudio podía captarse la verdadera naturaleza del presente. Ninguna parte del derecho era inmutable. Esta explicación de su actitud esperaba que daría fin a la lucha dejando en desuso los nombres de partidos. Su deseo se vio realizado en parte, pues la controversia entró en un nuevo periodo. El concepto que tenía Savigny del derecho como desarrollo orgánico se convirtió en opinión común de los hombres de todas las escuelas, mientras el punto de vista filosófico era brillantemente reivindicado por Ihering. Además de ser el principal paladín del estudio genético del derecho, Savigny es autor de una de las más valiosas investigaciones de su historia. La historia del derecho romano en la Edad Media empezó a publicarse en 1815. El libro comprende dos periodos. El primero abarca las 6 centurias anteriores a Irnerius, en las que la supervivencia del derecho romano puede demostrarse con gran detalle. El segundo contiene las 4 centurias siguientes, cuando ya fue objeto de un estudio sistemático. Los dos tomos primeros constituyen la médula del trabajo. Su tema es la supervivencia del derecho romano después de la caída del imperio a pesar de las convulsiones de las invasiones bárbaras. Su objeto era buscar esta supervivencia en cada parte de lo que había sido el imperio. Esto solo podía realizarse mediante una investigación del destino de los pueblos para los cuales había sido una viva realidad. Si hubieran sido aniquilados, su derecho no podría sobrevivir. Si hubieran perdido la libertad personal o si la vida pública de su tiempo se paralizara por completo, el derecho romano apenas habría logrado perdurar. Entre comillas, pues el derecho es un fragmento de la vida pública ligado de diversos modos a todas sus partes y que debe morir si la vida desaparece, cierra comillas. Por otra parte, la aplicación de la ley antigua no hubiera sido apenas posible en los estados germanos del imperio sin los tribunales y los jueces romanos. Señala la supervivencia del derecho romano en las instituciones urbanas, las costumbres locales, el derecho canónico y los estudios académicos y concluye que lo que se había considerado como un renacimiento en el siglo XII fue tan solo un aumento de interés. Empieza esbozando las instituciones jurídicas del imperio en Italia y las provincias, pasando a las de los pueblos germánicos y finalmente a los países conquistados por los teutones. En la mayor parte de la monarquía franca y en Lombardía, los rectores romanos cedían el sitio a tribunales alemanes con autoridad civil y militar. Fue la destrucción más honda y afectó también a los municipios. En opinión general que estima que en Italia fueron destruidos le parecía errónea. Declaró que los germanos no intentaron nunca desarraigar ni siquiera germanizar a los romanos. En realidad la situación de los últimos fue más libre y más dichosa que en los días de la decadencia imperial. Generalmente su propiedad estaba asegurada y su vitalidad queda patente en la supervivencia de gran parte de su lenguaje. Además, la constitución de la ciudad podía ser fácilmente amalgamada con la práctica germánica. Otra razón para la supervivencia de la constitución romana de la ciudad estriba en que a los germanos les interesaba poco la vida urbana. Pasando a la prueba de la continuidad de la instrucción jurídica declara
que aunque no existían escuelas especiales, la enseñanza se daba como parte de la literatura romana en muchas escuelas de gramática. El derecho romano seguía existiendo y difundiéndose mediante fuentes escritas y la práctica de los tribunales. De estos medios, el primero era sin duda el más importante y Savigny intentó coleccionar sus huellas, ya fueran reproducciones verbales o derivaciones obvias. Entre estas fuentes se hallan los libros de leyes compiladas para los romanos en distintos estados, los de los germanos que contienen fragmentos del derecho romano cartularios, contratos, testamentos y comentarios. Muchos eruditos habían notado que el derecho romano era operante en toda la Edad Media, pero esto tenía escaso valor a menos que se supiera qué partes de él estaban en uso y qué grado de favor disfrutaba cada una de ellas. El segundo volumen reúne las pruebas de esa supervivencia entre los borgoñeses, los visigodos, los francos, los ostrogodos, los lombardos, los anglosajones, en la Italia bizantina y en los escritos de la Iglesia. Savigny hablaba a menudo de sí mismo como de un precursor, y su principal teoría es universalmente aceptada. Fue una obra inmensa el demostrar la continuidad del derecho romano durante los siglos de oscurantismo que van de la caída del Imperio de Occidente hasta que surgen los juristas de Bolonia. No era sorprendente que, habiéndose convencido él mismo del hecho central, admitiese a veces pruebas que no consiguen satisfacer a una época más exigente. Su error más serio consistió en afirmar la continuidad de la constitución municipal romana en Lombardía, equivocación corregida por Leo y desterrada para siempre por las magistrales investigaciones de Karl Hegel. La segunda parte de la obra se ocupa de las vicisitudes del derecho romano desde el siglo XII hasta el Renacimiento. El rasgo más saliente de este periodo consistió en el estudio sistemático de los textos y por lo tanto su historia se encuentra en las vidas de los juristas. Después de un análisis de las fuentes, estudia las condiciones del resurgimiento de la jurisprudencia. Las ciudades lombardas eran ricas y populosas y su vida comercial planteó muchos problemas para los cuales las leyes teutónicas eran completamente inadecuadas. Por lo tanto, se vieron arrastradas al estudio del derecho romano. El gran capítulo sobre las universidades, especialmente la de Bolonia, fue una aportación del más alto valor a la historia del saber medieval. Los 3 últimos volúmenes contienen noticias acerca de la vida y los escritos de los glosadores. El historiador comprendía plenamente que sólo podía constituir un trabajo de referencia, pero sostenía que era necesario que alguien emprendiese un estudio completo. A través de todo el libro se afirma con una convicción inconmovible la benéfica influencia del derecho romano y su aportación a la educación del mundo. Los últimos años de Savigny estuvieron principalmente consagrados a la investigación detallada de los elementos romanos en el derecho usual germánico y al desempeño de tareas administrativas bajo el gobierno prusiano. Muerto en 1861 a la patriarcal edad de 82 años, había vivido lo bastante para contemplar la aplicación de los métodos históricos a todas las ramas del derecho y para ser aclamado en toda Europa como el más grande jurista del siglo. Capítulo 4. Jacobo Grimm. Durante la misma década espléndida, se vio nacer los primeros trabajos de Niebuhr, Bock, Savigny y Eichhorn. Jacobo Grimm fundó la ciencia de los orígenes teutónicos. Bodmer había publicado parte de los Nibelungos y algunos poetas menores se interesaron por los Minnesänger, pero el estudio de las antigüedades era absolutamente incompatible con la Aufklärung. Se inició una nueva época con Herder, que preparó el camino para el estudio histórico de la literatura con su concepto de la poesía de la naturaleza, del alma popular y del idioma como un tesoro, al que los siglos daban su aportación. Amaba la infancia y la juventud de la literatura, el mundo de Homero, los Edas y los Volkslieder. Entre comillas, yo no creo, cierra comillas. Escribía en 1793, abre comillas, que los germanos sientan menos que otras naciones los méritos de sus antepasados. Creo en la llegada de un tiempo en que volveremos más seriamente a sus obras, aprendiendo a estimar nuestro oro viejo, cierra comillas. El interés de Herder fue compartido por un número creciente de compatriotas suyos a medida que aumentaba el volumen del movimiento romántico. Johannes Müller calificó a los Nibelungos de Homero germano. Bürger intentó reproducir en sus baladas los modelos primitivos y Musaeus utilizó las sagas para sus cuentos. La emotiva personalidad de Tieck encontró estímulo en las canciones y romances de la Edad Media.
Las conferencias de Augusto Schlegel en Berlín declararon la guerra a los cánones de la Aufklärung y von der Hagen fue impulsado por ellas a publicar la antigua poesía alemana. Fouquet inició una serie de romances medievales. Arnim y Brentano publicaron su gran colección de canciones populares conocidas por el Wunderhorn, que pusieron de actualidad la Edad Media e inspiraron a toda una generación de líricos alemanes. Los románticos prestaron un servicio inestimable a los estudios históricos, enriquecieron la imaginación presentando la vida abigarrada de otras edades y de otros países, publicaron el capital intelectual y ensancharon el horizonte de su tiempo, pero eran artistas, poetas, soñadores y no eruditos historiadores filólogos. A Jacob Grimm le corresponde la gloria, aunque se educó dentro de su círculo, de haber añadido a sus mejores cualidades la erudición crítica y el poder sintético que les faltaban. Nacido en Hesse en 1785, Grimm entró en la Universidad de Marburgo y, obedeciendo al deseo de su padre, se matriculó como estudiante de Derecho. Su interés intelectual fue despertado por Savigny, que se convirtió en su héroe y su modelo. Abre comillas. ¿Qué puedo decir de sus conferencias? Cierra comillas. Escribió en su autobiografía medio siglo más tarde, entre comillas, excepto que ejercieron una influencia decisiva sobre toda mi vida. A él le dedicó la Grammatique, declarando que ansiaba desde hacía tiempo rendir público homenaje a su viejo maestro en cuanto fuera capaz de hacer algo digno de él. En su biblioteca trabó conocimiento con la literatura primitiva alemana y de él heredó esa piedad histórica que distingue la vida del maestro y del discípulo. Si esta amistad fue el primer acontecimiento importante de su vida, el segundo fue la aparición de los Mini-Lieder, editados por Tieck. Gracias a Savigny conoció a Arnim y a Brentano, y su acervo enriqueció el Wunderhorn. Un campo nuevo, apenas cultivado, declaró Grimm más tarde, se abría ante nosotros. Goethe y Schiller se habían preocupado poco de la Edad Media. Bodmer puso la llave en la cerradura y los románticos abrieron la puerta. Cuando Savigny lo llevó consigo a París en 1805 para que le ayudase a reunir material para su historia del derecho romano, Grimm empezó a investigar por su propia cuenta. Entre comillas, he estado pensando, había escrito Guillermo a su hermano, entre comillas, que podías buscar entre los manuscritos antiguos poemas germánicos. Quizás encuentres algo desconocido e importante, cierra comillas. Poco después de su regreso se decidió por una colección de sagas y cuentos de hadas germánicos. Pronto descubrió que muchos de estos eran internacionales y se vio obligado a examinar todas las literaturas teutónicas y romances, echando también un vistazo a las del mundo eslavo y del Oriente. Bebió con fervor en el manantial de Kreutzer y Görres, estudiando también derecho primitivo y gramática comparada. En esos primeros años de su despertar intelectual delineó los vastos territorios a cuyo cultivo dedicaría su larga y laboriosa existencia. Empezando con críticas y ensayos, los hermanos atrajeron rápidamente la atención de los eruditos y los Märchen, cuyo primer volumen fue publicado en 1812, hicieron famoso en toda Alemania el nombre de Grimm. Los hermanos realizaron para el cuento de hadas lo que habían hecho Arnim y Brentano para la canción popular Volkslied. Herder había observado que una colección de cuentos infantiles sería un regalo de Navidad para la juventud del futuro. Su pronóstico resultó cierto, pero el principal objeto de la obra era revelar las riquezas nacionales. Los hermanos censuraron severamente las libertades que Arnim y Brentano se tomaban con su precioso material. Abre comillas, no les interesa nada de investigación histórica meticulosa, escribía Jacobo a Guillermo en 1809. Entre comillas, no se contentan con dejar lo antiguo como está, sino que insisten en adaptarlo a nuestro propio tiempo al cual no pertenece, cierra comillas. Con sus naturalezas infantiles y su amor a la poesía popular, los Grimm eran ideales intérpretes del cuento de hadas para el mundo moderno. Los Märchen se asimilaron a la vida de la nación alemana más que cualquier otra parte de la producción romántica. La colección de sagas germánicas que les sucedió tuvo menos éxito. La mayoría ya estaban impresas, aunque se añadieron algunas tomadas de la tradición oral.
Extraña mezcla de elementos cristianos y paganos, de magia y de historia, eran de un gran valor como revelación de la mente popular. Grimm declaró que la historia más primitiva de todos los pueblos estaba en la saga popular, que era siempre épica. Se hallaba de acuerdo con Arnim. Según el cual la épica se componía sola y con la paradoja de Novalis de que hay más verdad en los cuentos de los poetas que en las crónicas. Los románticos comprendieron la verdad esencial de que el historiador tenía que reconstruir la vida y los hechos de los pueblos. La historia había postergado las sagas y las baladas porque no contenían entre comillas hechos. Estos puntos de vista fueron expresados vigorosamente en el ensayo Pensamiento sobre el mito, la épica y la historia. Pero las enseñanzas de Grimm no carecían de graves faltas. Atribuía a las sagas más sustancia histórica de la que poseían. En su devoción por la poesía popular era injusto con otros tipos posteriores. Considera lo consciente como inferior a lo inconsciente. El trabajo individual como inferior a las creaciones espontáneas de la comunidad. Le encantaba considerar la literatura medieval, igual que las catedrales medievales, como la expresión anónima del alma de un pueblo. La repetición y el desarrollo de los puntos de vista románticos sobre la literatura primitiva suscitaron una aguda crítica de Augusto Schlegel, que ridiculizó la afirmación de que la épica y las canciones populares se escriben solas. Que no sepamos el nombre del autor no es una prueba de que nacieron solas. Las sagas y las baladas heroicas eran propiedad común, no producto común de su época, entre comillas, cuando vemos que una elevada torre se yergue por encima de las moradas de los hombres, sabemos que muchas manos acarrearon las piedras para su construcción, pero las piedras no son la torre. Esta es obra del arquitecto, cierra comillas. Sin naturaleza no hay vida, pero sin arte no hay forma. Toda poesía es la combinación de la naturaleza y el arte. Schlegel se burlaba de su devoción hacia lo insignificante, de su entusiasmo por las viejas fábulas de comadres y las canciones de cuna. En la última crítica brota algo de la arrogancia del Aufklärung, pero en conjunto el ensayo hizo el efecto de una viva fresca brisa. La acusación se extendía a la etimología de Grimm. Declaraba que el estudio de la antigua literatura alemana solo daría resultados basándose en un exacto conocimiento gramatical. Grimm comprendió la justicia de esa crítica y empezó a dedicarse a los estudios gramaticales. Rask, cuya gramática islandesa había elogiado cuando se publicó en 1811, decía que la filología no debía decretar cómo deberían formarse las palabras, sino describir cómo fueron formadas y alteradas. Este principio encontró rápida respuesta en Grimm, que sentía igual devoción por el idioma que por la poesía popular. El gramático debe ser discípulo y no maestro del lenguaje. Escribiendo durante el auge de la Aufklärung, Adelung desdeñaba los dialectos y frenaba el lenguaje con riendas y vocado. Otros insistían en la proscripción de ciertas palabras y la alteración de muchas más. El ataque a las antiguas formas repugnaba a Grimm tanto como un ultraje a la moral. La producción de la desabrida uniformidad era como el método de los terroristas de la Revolución Francesa, y la fabricación de nuevas palabras era un pecado. Las arrugas y los granos ponían un sello de hogar intransferible, como sobre un rostro conocido. Para sustituir la pedantería sapiente, y la reforma niveladora ofrecía la gramática histórica, que enseñaba el respeto a todo elemento vivo. Las leyes del lenguaje habían sido delineadas por Guillermo Humboldt en 1812 en su magistral ensayo sobre los vascos. Insistía en que se combinara el estudio del lenguaje con el de la historia, recomendando la investigación de las características de las naciones como el necesario acompañamiento de la gramática. La estructura del lenguaje era orgánica, pero su formación se veía alterada por préstamos y asimilaciones imperfectas. Así, todo lenguaje estaba constituido por partes orgánicas y añadidos inorgánicos. Estas ideas fueron adoptadas por Grimm en su gramática alemana, cuyo primer volumen apareció en 1819. El libro se proponía revelar la actuación de una ley en el lenguaje como en la historia. Y la clave solo podía recuperarse mediante la cuidadosa comparación de todos los idiomas y dialectos teutónicos.
Su tesis principal era que todas las familias de habla germánica se hallaban estrechamente relacionadas y que las formas actuales eran ininteligibles si no se referían a las más antiguas. Utilizó de lleno los trabajos de sus predecesores, sobre todo los Hayek y Rask, y en otro terreno los de Bob, pero introdujo el método comparativo en la filología teutónica. Perdón. En el campo puramente alemán, él mismo puso los cimientos y surgió un conjunto arquitectónico allí donde solo había habido hasta entonces detalles aislados. El libro iba mucho más lejos de lo que su título prometía, pues era en realidad una historia de los idiomas teutónicos. La obra maestra de Grimm es uno de esos instrumentos mediante los cuales ha progresado desde entonces la ciencia histórica. El más competente de los jueces, Benecke, declaró que no sabía qué admirar más, si la penetración del autor o la sabiduría. Su antiguo crítico Schlegel se apresuró a felicitarle. Siguiéndolo, el lector disfruta de una luz siempre creciente hasta que sus ojos tropiezan con un mundo ordenado. La obra se agotó en un año y en 1820 el autor empezó a escribirla de nuevo. A medida que trabajaba hizo nuevos importantes descubrimientos y las pruebas fueron revisadas por Lachmann. Fue mejorada la disposición del material y la segunda edición resultó en muchos aspectos una obra nueva. La aportación más importante era la exposición de la, entre comillas, ley de Grimm, o sea, la explicación del cambio de letras. Había también leyes de sonido. No se podía retrotraer las palabras a un origen común a no ser que se explicara la diferencia de sus sonidos por una ley de variación. De este modo se reconstruirían las relaciones entre los pueblos obteniéndose algún conocimiento acerca de la vida primitiva de la humanidad. Se publicaron 3 volúmenes más de la Grammatik y el último abordaba el problema de la sintaxis. Cuando el editor preguntó a Grimm si prefería completar o revisar su obra, optó por lo último. Aunque incompleta, es sin punto de comparación el trabajo más importante que se ha consagrado en la filología alemana. Nadie había penetrado nunca tan hondo en los últimos escondites del lenguaje, captando su íntima relación con la vida. Al convertirse en filólogo, Grimm no dejó de ser un poeta. Su visión creadora arroja luz de continuo sobre los puntos oscuros. A Delung había preguntado qué sentido podía tener el asignar un sexo a las cosas inanimadas y a conceptos abstractos. Grimm contesta intentando reconstruir los senderos por los cuales caminaba la fantasía primitiva. En sus primeras formas el idioma es pictórico y concreto, en las posteriores abstracto e intelectual. El hallazgo de la transición de lo sensible a lo racional constituyó una importante contribución a la historia del género humano. Entre los 2 primeros y los 2 últimos volúmenes de la Grammatik, Grimm publicó su maravilloso trabajo sobre las antigüedades jurídicas, una descripción de la primitiva vida germánica desde el punto de vista especial. Las diferencias que, según demostró, existían entre las primeras y las más tardías fases de la literatura y del lenguaje existían igualmente en el campo del derecho y de la religión. Habían adoptado con entusiasmo el punto de vista de Savigny acerca de la naturaleza del derecho y acogió encantado la vocación. Le interesaban especialmente la acción simbólica, las formas en que se expresaban los conceptos. En un primer ensayo sobre la poesía en el derecho, declaró que ambos habían crecido juntos. El poeta y el juez expresaban igualmente los pensamientos comunes. Se le acusó con injusticia de no haber logrado tratar el tema históricamente y de no haber esbozado la transformación gradual de las instituciones. Pero su tarea era completamente distinta de la de Eichhorn. Se limitó al elemento sensible, visible, pictórico, a las costumbres y los usos, las acciones y las formas exigidos por una edad iletrada. Sus fuentes principales eran las llamadas Viestümer o sentencias, la primitiva literatura y las leyendas. Ningún jurista podría haber escrito el libro, pues ninguno poseía el necesario reconocimiento de las lenguas y las literaturas del mundo teutónico medieval. Mientras Eichhorn deseaba discutir los fundamentos del derecho y la práctica modernos, Grimm nunca se preocupó de las evoluciones posteriores. Cada uno tenía su importancia como una expresión del espíritu popular. El libro fue acogido con entusiasmo por los juristas de Alemania.
Savigny se alegró del brillante desarrollo dado a sus propias enseñanzas. Eichhorn lo elogió calurosamente sin comprender en toda su extensión su carácter creador. Michelet dio una gran satisfacción al modesto autor edificando sobre esa base sus orígenes simbólicos del derecho francés. Grimm declaró verazmente que su libro era una obra de sugestión. Esta cualidad no está aún agotada, casi un siglo después de su aparición. Y su influencia puede rastrearse en todos los escritores posteriores que se ocupan del derecho teutónico primitivo. La edición de Faistuma o sentencias estaba estrechamente ligada a las antigüedades jurídicas y de ella aparecieron 4 tomos durante su vida y otros 3 después de su muerte. Entre comillas, esta colección, entre comillas, a no ser que me ciegue el entusiasmo, cierra comillas, escribe, abre comillas, esta colección enriquecerá enormemente y casi revolucionará nuestras antigüedades jurídicas, traerá importantes aportaciones al conocimiento del derecho, la mitología y las costumbres y dará calor y brillantez a nuestra historia primitiva, cierra comillas. Desempeñaron el mismo papel en el derecho que las canciones populares y los cuentos de hadas. En la mitología y la poesía. En ambos casos utilizó la tradición popular para ilustrar y explicar los monumentos escritos, pero la más antigua data del siglo XIII y se equivocó al emplearlas para ilustrar tiempos mucho más remotos. En la mitología alemana exploró otro aspecto de la vida teutónica primitiva. Giorre y Simone habían estudiado la supervivencia de la fe y las prácticas paganas sin emplear métodos críticos. Entre comillas, en mis libros, declaraba Grimm en el prefacio, entre comillas, he procurado demostrar que el lenguaje de nuestros antepasados no era áspero y salvaje, sino fino y armonioso, que no vivían en hordas, sino que eran libres, morales y que observaban la ley. Ahora deseo mostrar sus corazones llenos de fe, recordar sus magníficas aunque imperfectas concepciones de seres más elevados, cierra comillas. La literatura, las sagas, los cuentos de hadas, las costumbres, el lenguaje se vieron forzados a contribuir y fue coleccionada una gran masa de material oral. El viejo mundo resucitó con brillante colorido y fantásticas formas. La escena se cubrió de dioses, ninfas, genios, gnomos, elfos, sílfides, enanos y gigantes. Siendo la mitología una creación del espíritu poético, el talento de Grimm se adaptaba especialmente a su estudio. La introducción despliega un vasto cuadro de la difusión del cristianismo en Europa, mientras el paganismo se retira paso a paso. Empezando con los dioses, pasamos a los seres mitológicos menores, a los elementos y las estaciones en su relación con la vida humana, a la personalidad de las plantas y los animales. El mundo de la luz tiene paralelo en el mundo de las tinieblas con los demonios, las brujas y los magos. La mitología alemana ocupó su lugar entre los clásicos de la erudición europea, pero aunque a menudo se la considera como su obra más perfecta y aunque su vitalidad y profundidad de visión son extraordinarias, no carece de graves faltas. El cuadro de la civilización teutónica es demasiado color de rosa y concede a los tiempos primitivos muchas costumbres y creencias de desarrollo más tardío. Unos años después, las investigaciones de Adalberto Kuhn sobre la mitología indogermánica y las de Mannhardt acerca de los cultos populares hicieron aparecer anticuadas considerables porciones del libro. Sin embargo, no por eso dejó de ser la base sobre la cual se ha edificado la ciencia del paganismo teutónico y conserva un honroso lugar junto a la gramática y las antigüedades jurídicas entre las obras que crearon la antigua Alemania. La última época de la vida de Grimm estuvo casi por entero dedicada a los estudios lingüísticos. Su historia de la lengua alemana, publicada en 1848, era más una serie de disertaciones que un texto continuo. Puede calificarse como un apéndice a la gramática. Una parte de las conclusiones del primer trabajo fueron modificadas a consecuencia de las obras de Bob y de Pott. Las investigaciones de Zeus le habían interesado por la etnografía. Aunque ciertas partes del trabajo son fantásticas y algunas de sus identificaciones de las tribus primitivas incorrectas, el intento de proyectar la luz de la filología sobre la etnología y la cultura no carece de importancia. El diccionario alemán, la última gran tarea de su vida, fue sugerido a los germanos por un editor y aceptado por ellos a cambio de un sueldo vitalicio. Incluiría todas las palabras desde la época de Lutero hasta la de Goethe.
La primera parte apareció en 1852 y la letra entre comillas F estaba casi completa cuando murió Jacobo Grimm en 1863, lleno de años y de honores. Entre comillas, todas mis obras, escribía en uno de sus últimos ensayos, se relacionan con mi patria de cuyo suelo deriva su fuerza. Cierra comillas. Estas sencillas palabras pueden servir de epitafio al que fue a la vez un gran patriota y un gran erudito, conservando toda su vida un corazón de niño. El primero y el más eficaz colaborador de Jacobo fue su hermano Guillermo. Empezaron juntos sus estudios en Marburgo y sus publicaciones fueron conjuntas hasta que el hermano mayor empezó a ocuparse seriamente de gramática. Durante las décadas centrales de sus vidas, sus caminos tomaron distintas direcciones, pero sus últimos años presenciaron un retorno a la cooperación. El diccionario es, como los Meargen, un monumento de su colaboración. Además de los trabajos en que secundó a su hermano, Guillermo tiene una producción independiente del más alto valor. Su obra más importante es el estudio de la saga heroica germánica, pero su alcance era mucho menor que el de su hermano. Instintivamente seleccionaba un terreno limitado y lo examinaba con amorosa minucia en todos los rincones, en lugar de recorrer grandes campos. Le faltaba el genio creador de Jacobo, pero era el trabajador más cuidadoso y exacto. Las relaciones de ambos hermanos constituyen uno de los idilios de la historia de la erudición y permanecen asociados en la memoria como en la portada del diccionario. Amaban al pueblo alemán y éste se lo ha pagado con creces. Figuran inmediatamente después de Goethe y Schiller entre las influencias espirituales que han hecho conscientes de su unidad a los alemanes en todo el mundo. Los Grimm surgieron del círculo romántico, pero debieron menos a cualquiera de sus miembros que a Benecke, ex bibliotecario y profesor en Gotinga, que fue el primero en incluir cursos sobre lengua y literatura alemana primitiva en el cuadro de sus estudios ordinario. Ayudó a los hermanos en sus primeras investigaciones presentándoles libros de la biblioteca y estimulándolos con críticas elogiosas. Su primera publicación importante fue una edición de las fábulas de Bonerius, que señala el comienzo de la lexicografía científica. Su talento era filológico más que literario, pero dentro de su esfera su obra no tenía rival. Examinaba cada palabra en su evolución histórica, señalando los más finos matices de su significado. Cada monumento de la poesía primitiva estaba estudiado a la luz de su época y lugar. Benecke era no solo, según frase de Grimm, el iniciador del conocimiento gramatical de la primitiva literatura alemana en las universidades, sino también el fundador del método estrictamente histórico para el estudio de esta rama de la literatura, que hasta entonces había sido apreciada según normas estéticas. Mientras muchos filólogos presentaron su valiosa aportación, Lachmann comparte con Jacobo Grimm el honor de figurar como fundador adjunto del estudio científico de la lengua y literatura alemanas primitivas. Nacido 8 años después que Grimm, aprendió filología exacta con Hermann en Leipzig, debiéndole a Benecke su iniciación en los estudios teutónicos, entre comillas, a medida que Benecke disertaba un año tras otro sobre la poesía del siglo XIII. Dijo más tarde, abre comillas, me sentía estimulado a estudiar el alemán antiguo, cierra comillas. Al mismo tiempo continuó sus estudios clásicos y el anciano Heine adivinó la grandeza de su discípulo. Su edición de Propercio contiene el germen de todas sus futuras realizaciones en los diversos sectores de la filología. Su propósito era reconstruir el texto tal y como lo ha escrito el autor, basándose en los mejores manuscritos. Las enmiendas con las que disfrutaban los filólogos no habían de pensarse hasta después de examinar los manuscritos. En 1816 se dedicó a los nivelungos, cuya forma actual atribuía al siglo XIII. Obtuvo gradualmente una penetración incomparable en las características métricas y filológicas de la poesía medieval, reconstruyendo textos a base de un completo estudio de todos los manuscritos disponibles. La Grammatik fue calurosamente acogida y Lachmann declaró que los avergonzaba a todos por su ignorancia. Entonces los dos hombres entablaron estrechas relaciones y en su prólogo a la segunda edición, Grimm declaró que le era imposible estimar debidamente la ayuda de Benecke y de Lachmann.
Entre comillas, es necesario haber experimentado las completas y francas indicaciones que Lachmann me ha hecho para comprender todo su valor, cierra comillas. Cuando Lachmann fue nombrado para desempeñar una cátedra en Berlín en 1824, había ya adquirido un incomparable conocimiento de las fuentes impresas y manuscritas de la literatura alemana primitiva que le capacitó para lanzar en rápida sucesión obras maestras de crítica. Su primera obra fue el Ewing de Hartmann, para el cual Benecke le dio sus colecciones y del que se atrevió a declarar que era la primera edición crítica de un antiguo poema alemán. El Ewing, fue seguido por una edición de Walter von der Vogelweide, que por primera vez hizo inteligible al poeta, y por obras de Wolfram. Entre comillas, mi propósito, declaró, era, abre comillas, hacer visible en todo su esplendor a uno de los más grandes poetas, cierra comillas. Volviendo a los Nibelungos, publicó el texto en 1826 y sus investigaciones críticas 10 años más tarde. Sostenía que era posible descubrir 20 canciones aisladas, pero su reconstrucción del poema fue muy atacada. En el campo de la literatura alemana, como los estudios homéricos y en la crítica del Nuevo Testamento, Lachmann introdujo ideas fecundas que, aunque no fueron aceptadas en su totalidad, abrieron nuevos horizontes y actuaron como un fermento mucho después de su prematura muerte. En su nota necrológica, Grimm declaró que había filólogos de dos clases, los que estudiaban las palabras por amor a las cosas y los que estudiaban las cosas por amor a las palabras. Él pertenecía a los primeros, Lachmann a los últimos. Entre comillas, nacidos para editor, añadía, abre comillas, Alemania no ha conocido nunca a su igual, cierra comillas. Él hizo posible la historia de la literatura alemana medieval. Su verdadero maestro fue Bentley, al que calificó de, abre comillas, el crítico más grande de los tiempos modernos, cierra comillas. Pero mientras Bentley llegaba a veces mediante un chispazo genial a sus más brillantes resultados, Lachmann ganó sus triunfos por su increíble laboriosidad y su visión de las variaciones de metro y lenguaje. Mientras Grimm fracasó como profesor y no fundó escuela, las conferencias de Lachmann fueron el punto de partida de muchas vocaciones. Otto Jahn dedicó su primera obra importante a su, entre comillas, incomparable maestro. Las versiones de los clásicos medievales hechas por Simrock fueron edificadas sobre sus bases. Moritz Haupt, su sucesor y testamentario literario, lo veneraba como al supremo maestro. Aunque no fue en ningún sentido un historiador, suministró a los historiadores la clave de grandes sectores de la vida y el pensamiento de la Alemania medieval. Fin del capítulo 4.